Hola, bienvenidos otra vez con un nuevo video de YouTube en mi canal Santia Polyglot, donde estaré subiendo mi Santia Polyglot Radio 1, 2, 3 and etc. Entonces en este caso toca el Radio 2 porque es mi segundo podcast del día 2. En este caso hablaremos acerca de cómo hacerle estudiar un idioma o varios a la vez, empezarlos desde cero, cómo empezar esa travesía en el aprendizaje autodidacta o no autodidacta, pero cómo empezar a aprender un idioma extranjero. Es bueno aprender uno o varios a la vez, o dos o tres, etcétera. Y cómo adquirir vocabulario en un idioma de forma general. Y el otro tema que les acabo de decir, también de forma general. Posteriormente, en siguientes podcasts, lo haré como de forma más específica para que ustedes puedan comprender. ¿A qué me refiero de forma más específica? Pues les diré exactamente aprender el idioma italiano, cómo adquirir vocabulario en el idioma italiano o en el idioma alemán o en el idioma mandarín o en el idioma ruso, etcétera. Entonces, quédense hasta el final del video que les va a gustar. En mis podcasts, un pequeño paréntesis, por cierto, en mis podcasts estaré hablando de temas de controversia social que se involucren con el aprendizaje en los idiomas, temas de carácter cultural, un poco de carácter social, como les acabo de decir, como el podcast de ayer, que trató de la xenofobia y el malinchismo. No toqué tan a detalle esos puntos. Próximamente haré otro podcast siguiendo a ese, como de parte 2 por así decirlo. Pero básicamente así van a ser este tipo de podcast acerca de muchos temas, todo relacionado con los idiomas, con las culturas y con ese tipo de asuntos. Entonces, por el momento, pues empecemos sin más preámbulos con el nuevo podcast de hoy. ¿Qué es más fácil o qué es mejor? ¿Aprender un solo idioma, concentrarte en ese idioma o aprender varios a la vez? Es una pregunta que me han hecho muchas personas y que se las pienso responder en este sencillo video. Y pues bueno, miren, yo empecé aprendiendo un solo idioma y así sucesivamente durante mucho tiempo hasta tenerlos mínimo en un nivel intermedio. Eso es lo recomendable. Yo como políglota les puedo decir que es mejor que aprendan de uno por uno idiomas. Entonces, por ejemplo, si ahorita son monolingües, únicamente hablan español, les recomiendo que empiecen a mejorar su ortografía en el español, su redacción en cuanto a la forma escrita, empiecen a evitar este tipo de muletillas que yo las tengo, todos las tenemos a la hora de dar un discurso, a la hora de platicar como en público. Ese tipo de cosas mejórenlo en su propio idioma materno. Es lo principal que les recomiendo. Primero que nada, mejorar el idioma materno para después seguir hablando otros idiomas o estudiando otros idiomas. Entonces, una vez que mejoren su idioma materno, tengan una ortografía pues muy buena, tengan una redacción buena, etcétera, ya pueden ir pasando a otros idiomas. Yo, por ejemplo, mi primer idioma extranjero fue el inglés. Entonces empecé con el inglés hasta llegarlo a un punto donde ya lo tenía en un nivel intermedio, que ya había pasado un FCE. Un FCE es un examen de certificación B2 y podría considerar que ya era bilingüe. Entonces, pues ya lo siguiente era aprender alemán. Fue mi segundo idioma extranjero, el alemán. Y ese ya también ya lo tengo con un certificado del Goethe Institut y todo a su tiempo. Una vez que certifiqué ambos, ya fui por el chino mandarín. Una vez que también tuve un nivel, como el chino mandarín es un idioma más difícil, hasta hacer un HSK2, que sería un A2 a nivel marco, en el nivel internacional, o sea, en el marco común europeo, que un A2 sería un nivel casi intermedio, llegando más básico, como entre básico e intermedio. Y pues ya decidí aprender italiano, que es un idioma más sencillo para mí porque se parece mucho al español. Después del italiano decidí igual meterle a un idioma con mucha gramática, que sería el ruso en este caso.
Después del ruso dije, pues uno que esté no tan difícil, pero tampoco tan fácil, el hebreo. Después dije, pues quiero aprender también francés, es otro idioma romance, etcétera. Así hasta que empecé a aprender varios. Toda mi vida he aprendido idiomas. Y lo que les puedo recomendar es que lo, no hay como una respuesta tal cual que yo les pueda decir, oigan, concéntrate en un idioma y luego en otro. Esa es mi recomendación, más no es algo que sea como un consejo objetivo, porque es muy subjetivo esto y muy relativo. Es dependiendo de cada persona y de las capacidades que tenga cada quien en absorber cierta información, gramática, etcétera. Para un niño puede ser más fácil que para un adulto también o simplemente es de talentos, etcétera, ¿no? Sin embargo, todos podemos, pero a distintos niveles de tiempo, ¿no? A distinto, como, ¿cómo se diría? Velocidades, ¿no? Pero todos podemos. Entonces, les recomiendo siempre mejorar, en primer lugar, su idioma materno para conseguir aprender, bueno, empezar a aprender otros idiomas extranjeros. Ya después, con que tengan tres, sean trilingües, ya pueden darse el lujo de empezar a aprender dos al mismo tiempo, tres al mismo tiempo, pero todo es cuestión de práctica. Si tú eres monolingüe, no has nunca llevado un idioma extranjero al al momento de estudiar tú de forma autodidacta, no tienes ni idea de cómo se hace y te quieres aventar dos desde cero, empezar el chino mandarín con el ruso, por ejemplo, desde cero, no vas a poder porque no tienes la práctica, la experiencia necesaria. Entonces, de esto se trata, de que tienes que tener práctica. Una vez que tú ya hayas aprendido otros idiomas, hayas tenido como errores, porque de los errores se aprende, ya puedes darte el lujo de empezar a aprender más idiomas al mismo tiempo. Obviamente yo tengo mi video donde practico mis idiomas que estudio. No es como que tenga tiempo de estudiarlos todos al mismo tiempo, pero lo tuve y me voy dividiendo. Obviamente los que más me enfoco son 7 idiomas de estos, que son el francés, el, el alemán, el inglés, el español, el francés, el ruso y el mandarín, que para mí son los 7 como que más le meto, por así decirlo, más intensivos los tengo, como más formalmente. Y estoy intentando de incluir también el portugués y el árabe, que son muy importantes para mí. Entonces, con que yo primero domine estos 9 idiomas, ya voy a poder seguir con la lista de los 38 que tengo pensado hablar en un futuro. Sin embargo, por el momento nada más los estudio poquito, me encanta, es mi hobby, etcétera, y por eso hice ese video donde los practico, pero pues no los hablo fluidamente, ni tengo idea a veces de algunos de cosas gramaticales, como el polaco, no tengo idea de muchas cosas de gramática, o el húngaro, ¿no? Que también es uno de los que practiqué y que tiene una gramática severamente complicada, ¿no? Entonces, pues también me falta mejorar pronunciación como en el vietnamita, en el tailandés y en el cantonés, ¿no? Que son pronunciaciones pues complicadísimas, ¿no? Son de los idiomas más difíciles que alguien puede estudiar, ¿no? Junto con el mongol, pero el mongol no lo estudio, la verdad. Entonces, en un futuro, esa es mi meta, hablar 38 idiomas. Entonces, ustedes se pueden poner como meta, no, a lo mejor no 38, está un poco exagerado a mí porque me encanta y pues es mi estilo de vida. Pero ustedes se pueden proponer, quiero hablar 3 idiomas en un futuro más mi español. Porque muchos dicen, no, el idioma materno no cuenta. Claro que cuenta, un idioma nunca se deja de aprender y es súper importante seguir aprendiendo nuestro idioma materno día con día, perfeccionándolo en todos los sentidos y en todos los aspectos. Entonces, una vez que ya tengan bien perfeccionado su idioma materno, que lo seguirán estudiando día con día, pues ya siguen con los idiomas que quieran. Pónganse un objetivo, háganse una rutina, organícense bien. Y algunos me dicen, es que yo no puedo porque yo trabajo. Yo ahorita estoy en prácticas, estoy en la universidad y sí se puede. Estudio a veces hasta 38 idiomas, entonces todo es posible, es querer. Entonces, también tengo novia, tengo amigos, tengo vida social. Entonces, pues sí se puede, solo es que te lo propongas, te organices y créanme que todo es posible.
Sin embargo, lo que no es posible es lo que les mencioné anteriormente acerca de que luego algunos se quieren poner a aprender 3 idiomas casi a la vez sin tener experiencia alguna en el aprendizaje autodidacta en los idiomas extranjeros, y pues eso sí es imposible. Yo, por ejemplo, hasta a mí me cuesta aprender 3 a la vez. Lo he hecho, pero hasta a mí me confundo y me cuesta, y eso que yo ya tengo esa experiencia, tengo mi método y tengo mi rutina y todo, y me cuesta. Entonces a alguien que no tenga la experiencia le va a costar el triple, o simplemente va a ser imposible y no va a agarrar nada de ningún idioma, ¿no? Entonces, si son principiantes en esto del aprendizaje autodidacta, les recomiendo que lo hagan pues de uno por uno, al menos hasta que tengan un nivel razonable, ya sea una A2 o un B1. Con eso ya pueden seguir al siguiente idioma, y así poco a poco se les va a ir facilitando, porque es cuestión de que se te abran las conexiones cerebrales cuando aprendes nuevos idiomas. Entonces, una vez que ya ustedes tengan pues esta práctica y esta experiencia en el aprendizaje de autodidacta de los idiomas, ya pueden conseguir y pueden ser más ambiciosos e ir consiguiendo pues más conocimiento de otros idiomas, vocabulario, etcétera. Entonces, esto es muy importante. En otro podcast haré con otro tópico que sea acerca de mis métodos de estudio, de cómo hacerle, cómo le hace un políglota día con día, cómo te tienes que organizar bien, etcétera, ¿no? Pero por el momento la pregunta del día es estudiar uno o más idiomas a la vez. Y pues espero habérselas contestado. Otra cosa, por otra parte, no es lo mismo estudiar un idioma que ya tengas como con un nivel, pues, por así decirlo, decente, entre un B1, un B2, un A2, hasta un C1, que lo sigas estudiando, como mi inglés, como mi alemán, que los tengo ya en niveles muy avanzados. Estos idiomas los sigo estudiando día con día, sigo agarrando el vocabulario, pero no es lo mismo estudiar un idioma que ya lo tienes pues avanzado, relativamente intermedio, que empezar un idioma desde cero. Entonces, esto también quiero que lo tomen en cuenta. ¿Cómo se empieza un idioma desde cero? Obviamente depende del idioma, depende si es un idioma asiático, de la parte de los sino-tibetanos, como el chino mandarín, o un japónico, pues como el japonés, un coreánico, el coreano. Estos son mucho más difíciles por las estructuras muy distintas a las nuestras de oraciones, de gramática y de pronunciación, ¿no? Y obviamente del alfabeto coreano es otra cosa, o los kanji o los ideogramas chinos, ¿no? Entonces tienen que tomar en cuenta todo esto. Explicaré en muchos podcasts como mis métodos en cada idioma, cómo le deben de hacer de forma autodidacta y desde cero, y así sucesivamente. Pero en conclusión, les recomiendo estudiar de uno por uno si no tienen experiencia en esto, perfeccionar su idioma materno, perfeccionar los idiomas que tengan en niveles intermedios, y si son ambiciosos y quieren estudiar más y más idiomas, con calma, no se presionen, todo es posible, nada más se necesita mucho tiempo para lograr resultados. Pues pasando al próximo tema del podcast, ¿qué es, o bueno, cuál es la mejor forma de adquirir vocabulario en un idioma? Esta es otra cosa que se los he comentado en lives y en mis redes sociales, que es algo complicado y pues depende del idioma. No es lo mismo adquirir vocabulario del idioma alemán que del italiano u otro idioma extranjero menos complicado que el alemán. El alemán, por ejemplo, se necesita adquirir el vocabulario junto con los artículos y pues las formas de los sustantivos, ¿cómo se llama? El plural de los sustantivos, y pues si se modifica en algún caso gramatical como el dativo o el genitivo, ¿no? Y qué otra cosa, pues en italiano, como se parece mucho a nuestro español, nosotros que somos hispanohablantes, pues es mucho más fácil adquirir vocabulario. A veces por simple lógica se adquiere este vocabulario. Hay palabras como somiglianza o similitud, eso sí cambia. Similitud en italiano es somiglianza. Ese tipo de cosas sí las tenemos que agarrar como nuevo vocabulario, pero otras como simile o similar, pues es simile, es igual casi, ¿no? Entonces ese tipo de cosas por lógica sabemos lo que significa, entonces no nos cuesta mucho trabajo adquirir ese vocabulario.
El vocabulario en italiano, por ejemplo, se puede adquirir con base en pues viendo podcast, viendo Netflix, viendo otro tipo de cosas, leyendo, por ejemplo, leyendo cuentos primero, luego textos un poco más avanzados, etcétera. Y el vocabulario en alemán es más complicado porque ahí sí lo tienes que anotar junto con su artículo y su plural, y porque pues en alemán no vale nada la palabra que aprendes si no sabes el artículo y el plural como debe de ser. Ese es un ejemplo. Ahora vámonos con uno más difícil relativamente, que sería el chino mandarín. El chino mandarín igual tienes que hacer planas de los ideogramas. Bueno, eso si quieres aprenderte cómo se escriben los ideogramas. Si no te interesa aprender ideogramas, porque hay gente que no le interesa aprender ideogramas, solo le interesa poderlo hablar, pues vas a tener que aprender el tono y el pinyin, ¿no? El tono y el pinyin, que es pues la transcripción al alfabeto latino de pues, los ideogramas chinos, ¿no? De cómo se pronunciaría, cómo se escribiría, pues. Y es lo que actualmente se usa para aprender chino mandarín como extranjero. Entonces, ciertas cosas cambian. En coreano, para mí, es muy difícil adquirir vocabulario porque es de los idiomas que más vocabulario tienen en el mundo. Si no es que el más, que tiene más vocabulario del mundo, si no me equivoco. Y pues eso se adquieren de otras formas y así sucesivamente. Entonces adquirir vocabulario cambia con el idioma que quieres aprender. Luego en otros podcasts especificaré cómo se aprende vocabulario en el idioma inglés, cómo se aprende vocabulario en el idioma ruso, en el idioma portugués, en el idioma vietnamita, etcétera, ¿no? Y así sucesivamente. Bueno, otra cosa que se me olvidó mencionar acerca de cómo adquirir vocabulario es que no debes adquirirlo de una forma que no funcione. A lo que voy es que debes de adquirirlo de una manera que sea eficiente. Y por ejemplo, si estás empezando a aprender un idioma desde cero y quieres adquirir vocabulario, lo recomendable es que adquieras vocabulario que vayas a usar con tu nivel de gramática, nivel de, pues de lo que puedes hacer. Entonces, ¿qué son cosas sencillas? Por ejemplo, vocabulario escolar, vocabulario de la casa, vocabulario de donde vayas a estar. Por ejemplo, si estás aprendiendo el idioma porque vas a estar en un trabajo en específico, pues aprende idioma de negocios, idioma de ese trabajo en específico. Perdón, vocabulario, dije idioma, vocabulario de ese trabajo en específico. Aprende también cosas que vayas a utilizar. Si te vas a ir de un intercambio, pues piensa bien dónde vas a estar en ese intercambio. Por ejemplo, si estás aprendiendo francés porque te vas a ir a Francia, intenta aprender cosas que vas a ver allá, cómo pedir una dirección, ese tipo de cosas. Así es como se adquiere un vocabulario de forma eficiente. Y pues es lo que les recomiendo y lo que me ha servido a mí y a los políglotas a los que los he escuchado hablar un idioma extranjero, y que pues de esta forma empezaron a adquirir vocabulario. Y no es memorizar, es más bien comprender lo que aprendes, y ya sería básicamente todo. ¿Qué es estudiar, por ejemplo, más específicamente el alemán, el inglés, etcétera, de forma autodidacta? ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Cómo lo puedes lograr? ¿Qué métodos necesitas usar? Tenemos mucho de qué hablar a lo largo de esta serie de podcasts. Se las haré en diversos idiomas. No pondré subtítulos porque si no, no acabaría nunca. Entonces será en diversos idiomas. Supongo que YouTube tiene la opción de poner subtítulos, y si no, pues pues no sé cómo le vamos a hacer, pero hablaré en diversos idiomas a lo largo de esta serie de podcast. Espero que les guste, y pues yo creo que ahora sí sería todo. Los dejo por ahora, nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por ver. Suscríbanse a mi canal de YouTube y también a mis redes sociales, mi canal de TikTok y mi canal de Instagram, que lo dejaré en la descripción del video. Y por supuesto, comenten, cualquier duda que tengan me escriben un DM, y yo con mucho gusto les contesto.